Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de la Desescuela, esta plática que hacemos en nuestra salita de pensar, que la denominé así porque creo que tiene sentido en el mundo. Y si usted es la primera vez que nos ve o que nos escucha, vea el laboratorio de los rebeldes que hacemos cada cierto tiempo. Es un espacio donde planteamos una situación. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre profundidad y amplitud. En esta idea de que tenemos de conocerlo todo es lo más importante y probablemente dejamos y no profundizamos en aquellos temas que probablemente sean los que realmente necesitamos en nuestra profesión, en nuestro día a día o en el aula. Por lo cual, esa es la discusión o esa es la idea de este podcast. Plantear un marco delimitado para empezar a discutir el tema. Nosotros somos de los primeros que hablamos muy amplio, pero para que usted pueda llegar a esa profundidad y que cada quien construya y un camino hacia el entendimiento de cada uno de los problemas. Y como siempre, me acompaña Cristi. ¿Cómo estás, Cristi? ¿Cómo te ha ido? Yo ahorita alegre ¿Por qué? Estar grabando. Siempre es una alegría grabar, sentarnos y tomar el tiempo de hacerlo. Me voy a acomodar como todo un señor así. Y como estoy, pues yo digo que también animada, ya final de año, últimos meses. Ya cambió el clima. Creo que sí, ya planes que se hicieron en 2025 se tienen que ir concretizando y 2026 se tiene que, en mi caso, ir dando puntos sobre qué quiero arrancar. Porque soy mucho de, ya lo hemos hablado, va a venir un episodio de estos arranques y cierres que a mí me gusta hacer. Final del año, inicio del año. Sí, no, y fíjate que 2025 ha sido un año raro. Porque pues en mi caso ha sido un año de espera. pero hay un sabor como extraño de explicar, porque no significa que esa espera ha sido agridulce o amarga o triste, como la gente podría decir, sino que simplemente, y sobre todo hablo de mi tesis, llegué a un punto de que estoy contento a donde llegué y entiendo que aún me faltan ciertas cosas y que, ¿sabes? No solo he gestionado el documento, he gestionado mi cansancio, muy cansado de los últimos. Hay un episodio que hablamos de ese cansancio que es real y que me ha tocado ir como gestionando y avanzando en lo que se pueda. Y al mismo tiempo, pues obviamente hacer lo mejor que se pueda en la vida laboral. Por lo cual ha sido un año de una transición que también me ha permitido entender qué quiero hacer después de esto. Si el camino se va por aquí, ya hay ciertos proyectos que necesito darle forma. Entonces, digamos que es una transición después de una inmensidad. Sí, de varios años. De varios años en lo mismo, de una lucha de aprender, de definir y como les decía y como les digo a todos, para mí tener el documento y que me lo estén revisando y que a partir de ahí se genere una retroalimentación, ya es un logro. ¿Pudo haber sido en el 2025? Sí, pero ya no me daba la cabeza. 2026, bueno, vamos a darle 2026, espero que no pase el 2026. ¿no? Yo creo que esta es una historia que continuará. Sí, ya creo que ya 5 años con el mismo tema ya es suficiente, pero de ahí, pues con ganas de cerrar. Quizás ya también pensando mucho en el periodo de desescuela, a ver qué se hace. Estoy mucho en esta idea de regresar a los orígenes de la desescuela, que éramos más desenfrenados, que teníamos como más juventud. Sí, teníamos más vida. Más energía, vamos a decir. Teníamos una de una manera. El community manager tenía una alegría distinta que se ha ido perdiendo con los años, a saber por qué. O ha madurado con los años. Entonces, regresar a eso, como hacer ese contenido más nuestro y no tanto encajar en la aceptación de las redes sociales, que es algo que yo siempre he estado... Que si lo notan, no estamos en esa área. Nunca hemos estado, aunque hablamos muchos de los temas más outsider de la discusión, pero bueno, eso es. Y perdón por el gran intro, bueno, grabamos un día después del 7º partido de las Grandes Ligas. Como no lo saben, probablemente es el deporte que menos hablamos aquí. Yo soy súper fan del béisbol. Yo lo conocí este año.
damos un saludo a la afición de los Dodgers. No estoy tan contento de que hayan ganado, pero después de estos 7 partidos, yo de verdad ayer fue como qué bonito es el béisbol, y pues ya esperamos para que sea abril para el Opening Day, y pues sí, y la verdad que hoy el mejor jersey que puedo haber tenido. Así que bueno, de tanta larga, empecemos con el tema. Hoy ya podemos poner, que es otra cosa que quiero ir agregando, como la cartelera. Si usted no quiere ver el intro, saludos y demás, no nos quiere conocer, exacto, pase de una sola vez aquí. Empezamos con el episodio, que no me acuerdo qué número es, lo voy a poner en algún lado. ¿Qué vamos a hablar, Kissy? Cuéntanos, ¿qué vamos a hablar en este día? O discutir o profundizar en este espacio, en esta salita. Corto es esa. Bueno, dale. Caen. El tema corto, en palabras, era amplitud y profundidad. El versus de ambas, pero ¿sobre qué? Ajá. Y quiero que iniciemos con preguntas, porque esas preguntas van en esa duda que todos se nos llega a dar siempre. ¿Qué? Y relacionémoslo a qué? Esta amplitud y esta profundidad, a esa área de conocer de los cursos, títulos, y esa es muy de nuestra generación, vamos a decirlo así, de esta generación nueva, de acumular ciertos conocimientos a través de estas certificaciones. Esta búsqueda de la acumulación de insignias, acumulación de competencias, de habilidades. No me termino de hallar en este asiento. Ahora lo sigue hablando. Y yo voy a empezar porque quiero ver las preguntas. Primera pregunta, porque está mucha duda si estás seguro de lo que haces o necesito una certificación que me diga qué hacer, porque muchas veces decís, bueno, me quiero meter a hacer esto, pero no sé hacerlo, voy a hacer un curso. Y hay otras que ya estás dentro de la profesión o estás estudiando y vos decís... Pero es que, ¿sabes? Yo creo que es súper válido, o es válido primero no saber, primero. Exacto. Creo que es importante no saber. El problema, quizás, como punto de partida, es querer abarcarlo. No, creer que el no saber te desacredita a nivel de tu totalidad profesional. Es decir, por ejemplo, si yo no sé, qué sé yo, Blender, por ejemplo, que es uno de los programas que actualmente ocupan los bichos, o Blender es un programa para modelar y renderizar. O Unity, por ejemplo, que te sirve para... Bueno, que lo ocupan mucho en videojuegos. Es decir, por ejemplo, yo que trabajo mucho en la parte conceptual y probablemente mi ejercicio profesional lo debería de pedir, vos decís, bueno, entonces me desacredita o me baja a un nivel mis competencias profesionales. Pues dependerá mucho de tu ejercicio profesional. El problema, creo, a partir de esta desacreditación, este es el punto de partida. Entonces, se da este fenómeno que es la búsqueda insaciable de esta insignia, de este título, de este curso. Es decir, porque como el mercado me dicta que lo necesito, o dentro de mi contexto o marco teórico o marco de entendimiento de lo que significa mi profesión, necesito esa insignia. Si no tengo esa insignia, pues entonces soy un menor, llamémosle un profesional de menor calidad, porque no sé estos recursos, por lo cual empiezas a tener, pues en un momento puede ser Blender, en otro momento es la inteligencia artificial, software que está trendy. En otro tiempo, o todavía la verdad que es otra tendencia de que todos los profesionales en el área del diseño parecen que son project managers, por ejemplo, y empezás a ver que el Scrum, por ejemplo, y que otras certificaciones, que no significa que las certificaciones de per se sean malas, todo lo contrario. El asunto es que si vos tu percepción de ellas es simplemente... Que tenerlas todas. O para llenar un chequecito del contexto, porque necesitas, porque eso es lo que te pide el mercado, implica que definís un desarrollo hacia la amplitud. ¿Qué implica eso? Implica que
vos desarrollas habilidades y desarrollas conocimiento y competencias en un montón de cosas. Lo que vulgarmente y coloquialmente llamamos como un todólogo. Un todólogo, entendedor, lotólogo quise ponerle yo. Entendedor, todo. O sea, sí. Lo entendés, y cuando hablo de grandes comillas de entender, probablemente te quedas en una comprensión básica del conocimiento. Por ejemplo, yo he tenido cursos de, ¿qué podría haber sido? De carpintería, por ejemplo. Sí. Claro, pero eso no me implica que soy experto en carpintería. Conozco más o menos los ensambles y cómo funciona. Me di cuenta que las máquinas, el polvillo a mí me mata. A mí me da alergia. No, entonces, ahí se acabó mi carrera. Entonces me quedé en un conocimiento amplio. Sí. O sea, es decir, tengo eso, amplifiqué mi marco de conocimiento y lo puedo poner en mi currículum como tal, pero no implica que eso me dé o me haya dado la profundidad requerida para, sabes, indagar y profundizar en ese tema. Quiero meter un poco de complejidad a esta parte. Vamos. Regresémonos un poquito a la universidad. Conocimiento que nos dan ahí, porque la frase que hemos ya platicado aquí es que la universidad no me ha dado los conocimientos para yo desenvolverme en el trabajo. Y esa es otra plática que también vamos a profundizar en otro podcast que nos pareció interesante. Pero de este lado le vamos a dar me han enseñado de manera amplia mi carrera. Pues no lo voy a definir solo en arquitectura, que es la que más conocemos. ¿Tu carrera? Pues sí, nuestra carrera. Pues sí, es más fácil explicarla así. Pero me han enseñado de manera amplia mi carrera. Sí. Entonces lo entiendo todo. Vamos a decir esa frase, entiendo todo lo que me han enseñado. Entonces yo puedo ir o al mismo tiempo tenés la sensación de que no lo entendés todo. Deberían. Si no lo tienen. Tenés esa dicotomía entre el entender y el no entender. El no entender, Entonces ahí te quedas con la pregunta. Pues, si tenés la duda, decís, ¿qué puedo hacer? Porque no realmente tengo amplitud, que lo quiero explicar ahorita, para que vayamos entendiendo la diferencia e irle metiendo conceptos al tema. Déjalo, pero no se te olvide, antes de que a mí se me olvide esto. Dale. Fíjate que también, y eso es otro punto que podemos agregar a esta primera pregunta, es que yo creo que también esta amplitud está muy vinculada a la poca experiencia y al marco limitado del conocimiento que nosotros tenemos durante la universidad. Y acompañado a esta búsqueda de lo que queremos ser o lo que y el mercado nos obliga a hacer de nuestra profesión. O sea, es decir, ¿por qué en la juventud probablemente yo te podría decir, y aquí puedes establecer el concepto de amplitud, tiene una razón de ser? Entonces, definámoslo, ¿va? Pero o sea, no se nos olvida esta parte de la juventud. Esa es la parte interesante. Sí, y vamos a definir amplitud desde un concepto no general, sino esto ya es de una... O sea, amplitud no desde la amplitud. Desde la amplitud, para que digamos así, no. Esta está ya relacionada a conocimiento. Y amplitud, hablamos de la gama completa de conocimiento sobre un tema. O sea, podríamos decirlo que la amplitud es las generalidades del todo. Exacto. O sea, es decir, como entender, sí, puede ser comprender el todo como en su estructura más macro. Exacto. Es decir, sin venir a los detalles. Como, por ejemplo, yo hablando de béisbol, yo sé de béisbol, o sea, es decir, conoces las posiciones, dónde juega, quién gana, qué características tiene el estadio. Lo del Serie Mundial, la eliminatoria. O sea, conoces como la generalidad del deporte. Sí, sabes que es un deporte norteamericano. Comparémoslo ahorita con profundidad. Pues que la profundidad, primero definime qué es profundidad. Que es la amplia gama de temas en torno a un tema de enfoque determinado. Pero es que aquí la palabra amplia debe ser confundida. Más bien probablemente sería la profundización en un tema particular. Exactamente. Que está dentro de esta amplitud. Sí. Vaya, entonces si eso lo ponemos en ejemplo de béisbol, pues empezarías a decir, bueno, de repente entendés que es un deporte de alta estadística. Es decir, todo está numerado en los últimos 20, 30 años más o menos, por lo cual empezás a decir, bueno,
el que piche un izquierdo o un derecho contra un bateador derecho-izquierdo no es capricho, sino que hay una estadística, y hay estadísticas incluso de si, por ejemplo, qué sé yo, Yamamoto, de MVP de la Serie Mundial, batea en contra de, qué sé yo, de Alexander Kirk, que es mi MVP de corazón. Ale, gracias por todo lo que nos diste de los Blue Jays. Entonces, ese entendimiento de ambos, de bateador y pitcher, en contra es una estadística en particular. Entonces eso te puede permitir entender que hay una dinámica de, probablemente este pitcher sí entiende cuáles son sus mecanismos de tiro, entonces el bateador se le hace más fácil batear ese tipo de tiros. Entonces de repente, por ejemplo, tu profundidad llega al punto de conocer a cada uno, claro, sus habilidades, sus pormenores, qué pasa con ellos. Entender que hay bateadores que son buenos para ciertos tipos de picheos, o de repente vos sabes, bueno, de repente sabes que cada cancha tiene sus reglas, que cada liga tiene sus reglas, entonces empezás a entender que ya no solo es un juego de pegar a la pelota, ¿va? Ni entender que, bueno, entonces ya viene cada esa estadística, esa estrategia, y cada una se diferencia. Claro. Entonces empezás a decir, entonces cada partido es diferente. Cada partido, cada inning, o sea, es decir, entendés que el béisbol es un deporte de una guerra en amplitud que se va ganando a partir de la profundidad en cada una de las batallas. Es decir, cada out se pelea, no te lo regalan. Es decir, hay una pelea desde bateador, ¿verdad? O sea, si el bateador le pega al pitcher, bueno, está la defensiva, el cuadro defensivo interno, están los jardineros. Entonces, a partir de todo eso, empezás a hacer, bueno, unos están orientados a hacer la carrera y otros están para sacarte con el auto, ¿no? Sí. Entonces, empezás a entender que la profundidad es entender que cada lanzamiento es una batalla que hay que ganar para terminar y ganar el partido, pues. Ahora, regresando a la universidad. Ajá. ¿Para qué o dónde veo la profundidad? ¿Dónde me doy cuenta que estoy profundizando en un tema? ¿Profundizo en un tema realmente? Esa es la pregunta. ¿O quién me va a decir que profundice? Por eso es que ahí viene el miedo de la pregunta inicial. Sí, ¿será que yo necesito profundizar y me voy al curso? Es que... es una pasión que... Espérame, esto se ha complicado más desde el principio. ¿Por qué? Vaya, partamos del hecho y entendimiento y comprensión de que la universidad es un ejercicio amplio. Es decir, tomás la carrera, se amplifica en unas generalidades que llamamos ejes curriculares, competencias, materias, como ustedes quieran ver, el pensum académico. Entonces, esta amplitud, como pues obviamente la universidad no sabe para dónde va a agarrar, genera un concepto de esta es mi imagen del profesional. Bueno, en arquitectura puede estar en todas estas áreas. El arquitecto debe saber aquí, saber allá, saber allá. Aquí empieza uno de los primeros problemas, porque entonces yo como estudiante vengo a la universidad, pues yo no podría pedirle a la universidad algo distinto de lo que no está dentro de su perfil de egreso. Por ejemplo, que mire, la universidad no me enseña a procesos constructivos. Bueno, primero, probablemente la universidad no le da tanta prioridad al proceso constructivo como un proceso que vas a hacer. Sí, no profundiza porque profundiza en otros temas, porque para ellos son más importantes. Entonces, en estas generalidades, sobre todo en los primeros años, es mucho más amplio. A medida vas aumentando, siempre en esta amplitud, los temas se van profundizando porque se van complejizando. Sí. Bueno, por ejemplo, en diseño empezás con conceptualizaciones muy abstractas de volúmenes, cuerpos y ciertos fundamentos del diseño, y terminás con este mismo lenguaje utilizado en proyectos de 4.000, 5.000, 10.000 metros cuadrados, multifuncionales y con impactos urbanos muy grandes. Es que esa parte está interesante porque lo estamos ejemplificando con lo que es la carrera inicial que tenemos. Esta arquitectura que te dice, bueno, y tomarlo en atención de la base es este diseñador que va a lo largo del camino
complejizándose. Claro. Que se ramifica en, bueno, puedo ser constructor, me trae la construcción, puedo ser claro, pero vaya, interiorista, ya hay otra carrera. Te vas ya a la carrera muerta del urbanismo, por ejemplo, o inexistente en este país del urbanismo. Entonces ahí es cuando decís, ahí hay una profundización, claro. pero que la carrera no es, ahí regresas al perfil. Bueno, el egreso del perfil me está diciendo, bueno, el arquitecto está dentro de estas áreas. Lo que pasa es que volvemos y entendamos lo básico de la universidad. La universidad genera un profesional con ciertas calidades y características. Entonces, en esas características se supone que vos vas a ir encontrando en esta amplitud cuál puede ser tu camino hacia la especialización, hacia la profundización. Pero tu profundización inicial de esa parte fue claro, empezó en la amplitud. Es decir, las generalidades no es malo. O sea, es decir, vos no... Y es que el problema no es la cacería loca del cursitis, de tener un montón de insignias, como que fueras el niño de app, que tenés un montón de insignias, sino que esas insignias o esos títulos deberían de ir acompañados hacia la profundización. Yo creo que el problema radica en que, por ahí pasa, por ejemplo, y por eso te digo que en la universidad la inexperiencia y probablemente incluso hasta la falta de guía de muchos estudiantes te da la sensación de que tenés que hacer todo lo que todos están haciendo. Es decir, bueno, si todos están aprendiendo renderizado, yo debería saberlo. Probablemente también. Hay cosas dentro de esta amplitud que son básicas, pero de repente si en esta búsqueda de amplitud también puedes encontrar un camino. Pero muchas veces no profundizamos, o sea, nos quedamos con que creemos que yo no sé vos si en la universidad, pero yo, por ejemplo, llevo desde que me gradué hasta ahorita, yo el sueño del renderista es el que más he escuchado. Ese ejemplo te iba a dar. Es el que más he escuchado en la universidad. Todos quieren vivir de hacer todos les gustaba. Es algo que a la mayoría le fascina. Esto se ve como real. Modelar. Pero lo que me da risa, cabal, esa herramienta. A largo plazo, yo doy mi ejemplo de este caso. La gente se asombra muchas veces porque me dicen, ¿dónde está el render? Yo no hago renders para comunicarme en mis diseños. No lo necesito, tengo otras herramientas para comunicarme y no llego al render porque ya te respondí de otra manera. Y que son económicamente menor tiempo, que son capacidades incluso mucho más profundas que el modelado. Yo siempre hago la broma que a veces queremos tener estas habilidades que cualquier otra profesión las tiene y las puede desarrollar porque simplemente son modelar 3D, tutoriales y resolver. No hay... La ciencia atrás de ello es un proceso de aprendizaje. No hay una relación estética, de entendimiento del lenguaje mismo de la arquitectura, por ejemplo, que podría llevar otro tipo de esquemas visuales, otro tipo de diagramas. Entonces, yo creo que el gran problema es justamente que nos quedamos en esta amplitud creyendo que la amplitud nos va a diferenciar en el mercado laboral. O me va a abrir puertas porque ya estoy preparado para ese mercado que me dijo, necesito eso dentro de mi portafolio. Y ahí es donde empezaba a tener estos choques de que, es que la universidad me dijo que me iba a conseguir trabajo. Claro, pero si hay 250 perfiles iguales que vos, que saben lo mismo, que tienen la misma amplitud que vos, probablemente la elección esté más orientada a un ejercicio más personal. Hay habilidades y maneras de... Hoy que a la gente, a los jóvenes les gustan las vibes y que cómo te llevas y que no necesitas los títulos y no sé qué. Bueno, ahí entonces la selección se vuelve mucho más casi que cerrada, subjetiva, porque tenés que llevarte entonces a un montón de personas y ver ya no es tanto ya no es pues sí, imagínate vos vas en un mal día y caes mal, o sea le caes mal a alguien sin darte cuenta, a eso me refiero, no puede existir. O sea llegas con un malhumorado, pero simplemente tenés un mal día y ya creen que así sos, o sea, es decir, entonces dicen no puedo. Entonces la competencia de conseguir trabajo se queda en una ambigüedad que pues obviamente llega a un camino de la frustración. También en la parte de especialización en países como el nuestro es complicado, para eso lo puedo platicar en otro día, porque también la especialización en países como el nuestro te da la sensación de que la gente, como es tan general,
no entiende el por qué es especificado en un tema tan particular y no lo ven con esta falsa idea de que todo tiene que ser útil, todo que tiene que funcionar. Como llegamos al punto de entenderlo todo. Pues sí. Decís, ¿por qué te especializaste si es tan fácil? Yo lo entiendo. Claro. O sea, lo puedo hacer. Claro. No te necesito. Es que eso sucede, que justamente con esta generalidad que vos tenés, es que yo puedo hacerlo aquí, yo entiendo todo, el todólogo, yo puedo, bueno, poníamos el ejemplo cuando platicábamos ayer de cómo íbamos a hablar esto, sí. Y sucede mucho en el campo de la construcción de arquitectura. Es decir, a vos te dan la idea, y esto sí sucede en ciertas aulas de ciertas universidades, de que te dicen que vos tenés que saberlo todo, que tenés que, o sea, imagínense un proyecto de arquitectura que necesita la parte de arquitectura, el diseño arquitectónico, la casita, su estructurita, paredes y demás, que el ingeniero eléctrico, que el hidráulico, que la propia estructura, es decir, que el mecánico, después el constructor, que es el que va a desarrollar. Entonces, hay una serie de especialistas que si vos crees que lo sabes todo, entonces vos acaparás el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿para qué? Y aquí surge una pregunta, ¿para qué necesito especialistas si yo lo puedo hacer? Yo entiendo de ese tema. Yo entiendo ese tema, si solo es un planito y conectar unas cositas y ya. Y para mí eso es lo serio de esta discusión, porque nos estamos metiendo, nos metemos y nos creamos una falsa idea de que realmente un curso de Udemy, un curso de estos de Coursera, que son cortitos, que son súper amplios, generales. O cualquier curso que te lleve cualquier cosa, incluso ciertas maestrías que te llevan a una generalidad, te permite llegar a hacer el trabajo de un especialista, de alguien que ya tomó el trabajo general y profundizó. Y pueden ver nuestro episodio de especialistas y expertos. Hay un ejemplo claro, por ejemplo, y esto a mí me pasó y lo viví así más cercano. El tema del arquitecto y el diseñador de interiores. Yo siempre, y quienes son diseñadores de interiores entenderán este punto, porque hay un tema de dimensionamiento. En arquitectura nosotros trabajamos metros para arriba, de 1 metro hasta 1.000 millones de metros. Y en interiores trabajamos de centímetros a milímetros. ¿Y qué pasa? El arquitecto, como cree que define el espacio arquitectónico y delimita dónde sucederá la acción del diseñador de interiores, cree que tiene la capacidad plástica para reducir ese problema y seguir y dar el siguiente paso. Y son dimensiones distintas. No es lo mismo desarrollar una plasticidad de metros que una plasticidad de milímetros y centímetros. Hay una tosquedad cuando un arquitecto hace un interior tener el conocimiento. Que, se lo juro, vayan a revisar, por ejemplo, pasamanos que te tuvo como de 3 pulgadas, así. O sea, nadie lo puede agarrar, por ejemplo. Entonces vos decís, bueno, ahí hay una diferencia entre alguien que cree que sabe hacerlo todo porque el discurso de que lo puedes hacer todo porque haces un curso o lo ves en YouTube. O alguien te lo enseñó, exactamente, lo entendí, ya lo puedo hacer. O lo aprendí pragmáticamente y ya lo puedo hacer, lo puedo replicar en cualquier tipo de proyecto, a un especialista. Y ahí es donde finalmente se nota la diferencia. Y eso lo podemos ver, lo puedes observar incluso cuando se enseña diseño. Lo gracioso, sería lo interesante de esto. También es un poco gracioso. Un poquito gracioso porque hay gente que se da cuenta cuando ya viene el problema, ya están metidos en ellos. Pero lo interesante de esto es cuando puedes salirte con la tuya de ese entendí todo en cosas pequeñas, porque todavía no has entrado en un margen de error y de descubrimiento de que tu amplitud no va a llegar a la respuesta ni a lo esperado y al problema real de lo que te estás enfrentando. Lo que pasa es que vos podrías pasar toda tu vida en cosas pequeñas y en amplitudes. Y
tu contexto también está en amplitudes. Sí. Bueno, hay un montón de gente, de profesionales, académicos, que se quedan en las generalidades. Es que arquitectura moderna es de esta manera. Bueno, pero cuando empezás a profundizar, yo hace poco, no lo tengo aquí a la mano, leía uno de estos críticos de arquitectura, José María Montaner, si no mal recuerdo el nombre. Decía justamente de que la arquitectura moderna no es tan fantástica como nos la vendieron en las escuelas de las escuelas de arquitectura, sino que está vinculada a un pensamiento totalmente capitalista, y aquí es donde empiezan las contradicciones. Por ejemplo, Le Corbusier decía, bueno, es que esta es la máquina para vivir, va. Bueno, pero conceptualizar que es una máquina. La máquina es una secuencia controlada de acciones. O sea, me estás diciendo que la vivienda es un espacio donde yo controlo la acción del usuario. Entonces, cuando empezás a profundizar, te vas dando cuenta que hay cosas que probablemente no son tan hermosas como nos las venden. Y que no podemos quedarnos con la generalidad inicial. Viene de las generalidades que todos damos por sentado. Porque quien va a profundizar y va a tocar en los pies al dios Le Corbusier o a las vacas sagradas de la arquitectura o del diseño. Más si tenés un examen que te tiene con una materia. Estamos preocupados. Más si tu profesor se viste como Le Corbusier, o sea, obviamente, ¿para qué vas a generar? Ahí me quedo. Entonces, para mí es divertido porque realmente se nota cuál es tu ejercicio profesional en las amplitudes, pero cuando empezás a ver proyectos mucho más complejos, te vas dando cuenta que la profundidad es lo que te diferencia y lo que te puede permitir desarrollar el proyecto. En profundidad, lo que van a ir notando, y podemos ir observando todos, la cantidad de personas es menor, la cantidad de profesionales es menor. Quien está enterado de la profundidad siempre va a ser un grupo muy pequeño. Claro, pero bueno, esto no sé por qué pasa. Ni yo. Yo creo que puede ser porque no es tan, ¿sabes? O sea, no es tan atractivo porque ya hemos hablado que estudiar, especializarte y profundizar no es atractivo, porque es doloroso. Sí, no es atractivo. Es doloroso, es disfrutable, es que podemos decir las dos cosas, pero es doloroso. Pero es que también, creo que nosotros nos ayudamos mucho diciendo que es poco atractivo, pero es que no debería de ser ni atractivo. O sea, es un proceso en el cual, por tu propia naturaleza del entendimiento de tu profesión o de tu conocimiento, vas indagando. Es decir, yo hace poco alguien me preguntaba, una alumna me preguntaba, porque tenemos problemas ahí con el entendimiento del lenguaje arquitectónico, es decir, fundamento, forma, figuras, llevado hacia el desarrollo del proyecto. Y me preguntaba, mira, ¿y cómo es que puedo yo profundizar en el camino? Yo básicamente le decía, mira, yo lo que he hecho, empecé a agarrar un tema y a partir de ese tema empecé a buscar referencias, visuales, referencias bibliográficas, y eso te va permitiendo enriquecer el entendimiento de tu propio lenguaje arquitectónico, en este caso de diseño. Es decir, uno también creo que debe dar ese paso de buscar, ok, ¿qué no sé? O de esta amplitud que creo yo saber, va. Pero es que, y esta pregunta es complicada, porque ¿qué creo yo saber? Toda la gente cree que sabe. Y hay una cosa muy importante de esta profundidad. Sí. Vos te vas dando cuenta lo mucho que no sabes. Sí. Pues es decir, la profundidad no está asociada a que sé más de un tema. Realmente te vas dando cuenta que sabes muchísimo menos del tema. Sí. Y de lo que sabes, lo sabes y estás consciente de ese limitado conocimiento en esta particularidad que estás trabajando. Así que es un camino que no tomas porque la gente probablemente se siente más segura en las generalidades. Porque ya lo entendí. Esa es la frase clave casi. Ya lo entendí. ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a darle vuelta a esto si está fácil. Sí, pues sí. ¿Para qué le voy a dar vuelta? Por eso es que quería yo ir dándole cierre a mi parte de ese tema. Solo una pregunta hemos hecho. No, es que las otras eran ya dándole esto. Que vos ya las empezaste a meter de ¿qué hago entonces si tengo esa duda? Perdón, yo soy el desordenado. Es que empiezo a...
¿Y cómo sé en qué punto estoy? Ahí ya metiste, es lo que acabas de mencionar. Y si estoy en este punto, ¿cómo profundizo? ¿Qué hago? Y entonces empezar, bueno, tengo experto, conozco a alguien experto para practicar con él. El camino es buscar referencias. Exactamente. Buscar un libro que hable de generalidades sí. Y de que esas generalidades te lleven a elementos más específicos. Entonces, para mí era la frase no solo ampliar y profundizar, porque primero tenés esa fase de descubrir, ampliás y profundizás. Sí. Y sobre ello hablábamos de ser más profundo hacia un mayor conocimiento, o el versus, solo para cerrar, no voy a hacer que alargue más esto, o si la perspectiva me la da una amplitud o una profundidad. Yo quisiera, y con quizás agregar un punto, y con esto podemos ir concluyendo, porque yo creo que también esta amplitud y esta profundidad, sobre todo en las universidades, porque de eso estamos hablando, y también en la vida... Porque en la vida de ahora nosotros queremos tocarlo... Pero también en la vida profesional. Sí. Depende mucho de los roles profesores o jefaturas. En este caso de profesores, es decir, el estudiante va a entender que la amplitud es el mundo genial y que hay que saberlo todo y el todólogo y demás, porque su profesor replica este mensaje y lo invita a saber de todo. Cuando el profesor es más orientado a como, ok, entendés el todo, pero necesito que seas muy específico. Cuando toque y mantener el macro y el micro, o la amplitud y la profundidad, porque creo que no son desvinculantes una de la otra. Entonces, si el profesor te fuerza a ser profundo, a construir pensamiento y empezar a indagar, ya no solo sabes hacer un proyecto de diseño o tu tarea solo porque sí, sino que hay ciertos factores que el profesor te genere ese marco, pues entonces sí puedes entender que el cursitis no tiene sentido si no tenés una idea de profundidad, una dirección hacia donde querés profundizar, porque si no, o sea, porque querés ser Cristiano Ronaldo, querés ser Messi, querés ser Ronaldinho, querés ser todos estos jugadores de fútbol y no terminás siendo, probablemente vos sos más cercano a Casemiro, por ejemplo, o a, no sé, a Vinicius Junior. Ya dejaste tarea para los que no tenemos el conocimiento de todo el grupo. A quien sea, pues es decir, si no tenés un camino a seguir, vas a quererlo serlo todo. Eso me parece interesante, la parte solo para darle énfasis a lo que dijiste. Estás desarrollando, esto necesita tiempo. Pero la parte interesante es ya el rol docente, o en este caso también el del profesional que está arriba de vos. En el sentido de, a veces no me dije el impacto. ¿Tu impacto crees que es solo el de influencer ahora? De que sobre esto. Entonces sí, yo sé que esa parte ya la hemos hablado y estamos así como que... Pero es que los influencers son el mayor amplificador de las generalidades, de poca profundización sobre los temas, y también la misma gente que está acostumbrada a la amplitud toma decisiones y sigue estos consejos de alguien que te está hablando en generalidades, y en las generalidades es donde más se cometen errores, porque nadie se equivoca. Pero yo te puedo decir, todas las pastas son ricas. ¿Quién se va a enojar conmigo? Nadie, porque queda bien con todo. En cambio, si te digo, la calidad, empezás a ponerle. O te digo, todas las pizzas son ricas. Pero te digo, la pizza con piña no es pizza. ¿Por qué? Bueno, primero no es pizza neoyorquina. Otro estilo. Pero yo lo quería enfocar. Termino. Decir, en las profundidades también están los conflictos que nos permite entender y comprender y dialogar y discutir. Y en esta generalidad los influencers no quieren tocar porque todo es bonito y precioso. Y eso es un problema que tenemos con estos medios. No, pero quería regresar a la parte de no influencer, sino porque nos derivamos al influencer, pero profesor, profesor o esta jefe, pongámoslo así. También si un profesor en general. No, pero no en el sentido de sobre él cae el entendimiento de, bueno, alguien puede verme a mí como un rol de, él está siendo generalista, y como decís,
yo voy a aprender que así es un profesional que se desarrolla en esta área. Claro. Entonces voy a influenciar de alguna manera cada vez que pasas frente a alguien que está poniendo atención para desarrollarse él en un futuro sobre esas áreas. Claro. Entonces, bueno, y lo mismo pasa en el trabajo, tenés al jefe o al gerente o al que está arriba de vos, lo ves como imagen de, él está haciendo eso así, entonces empezás a poder replicar. No, replicás, no lo podés, lo replicás. y aquí es donde empiezan problemas, por ejemplo, como que, es que en el trabajo me van a enseñar. Mentira, vos aprendés cómo lo hace tu jefe, cómo lo hace la empresa. Ya tenemos un tema para eso, para no meternos en profundidad eso, porque ese sí claro, es un tema bien específico. Pero empezás a tener esta imagen de, entonces cuando vos hablas de que lo puedes replicar, lo replicas y se vuelve parte de tu cultura educativa, de aprendizaje y parte de tu perfil profesional. Es decir, por eso es tan importante que el que esté enfrente, sobre todo en las universidades, no sea alguien que le encante o desarrolle temas en generalidades. Debe de haber una profundidad, porque eso también te permite, dentro de esta generalidad, que es la base de la universidad, tener puntos de profundización y el chico o la chica tendrá mayores recursos para poder ir a tomar una decisión hacia dónde va. Entonces, si no vas a caer en clichés como, por ejemplo, me gusta todo lo que veo nuevo. Me gusta la construcción porque salgo de la oficina. ¿Quién dice que cuando diseñas no sales de la oficina? Sales a otro lugar, no te vas a solear. Bueno, ¿te gusta lo pragmático de la construcción? Bueno, pero sabes que eso es un perfil probablemente supervisor, pero siempre tenés trabajo de oficina, porque la construcción hay un montón de documentación, de burocracia que hay que hacer. Entonces, si en estas generalidades te quedas, no entendés la profundidad de cada una de estas líneas. Y lo mismo pasa con las otras carreras. Si no las vamos a empezar a platicar, pero sí empezamos a decir, queda en la idea de cada uno, bueno, y esto pasa así, ¿cómo pasa? Mi profesor queda bien con todo, con el tema, todo está bonito. Entonces, si empezás a tener cabal este factor crítico y pensando... Profundidad del pensamiento. Exactamente. Entonces, ya vos te sentís más cómodo en analizar, criticar, profundizar. La profundización y aquí es donde hay dialogar. Y aquí hay un tema clave que lo hablamos en la sesión anterior, es que con la inteligencia artificial no podés profundizar, porque te da amplitud. Sabes de todo, tenés un motor que sabe de todo. Y que te lo da bastante rápido. Te da para rápido, porque la rapidez. Pues sí, pero esa rapidez y esa amplitud no te lleva realmente a profundizar, a interpretar, o tener los recursos para interpretar con mayor profundidad cualquiera uno de los temas que estés trabajando en tu ejercicio profesional. Entonces, para cerrar, el problema, al menos yo lo percibo así, cuando vos tenés un montón de títulos, porque realmente la foto de portada debería ser yo con mi caja de títulos. Cuando tenés toda esta cantidad de títulos, debería de ser no para ser todólogo, sino para probablemente orientarlo a la búsqueda de tu camino profesional o para tener cierta base para discutir con alguien que sí sabe del tema, o para entenderlo a él o a ella, no tanto para yo saberlo todo y yo soy un todólogo. Para mí, uno de los mayores problemas profesionales y académicos es que hemos caído en las generalidades, en el título es lo tenés que saber todo. Y esa frase de lo tenés que saber todo se ha vuelto un problema, porque no lo vas a saber todo, no lo sabes todo. Y a medida vas profundizando y dejas esta amplitud, te das cuenta que sabes muchísimo menos. Por lo que yo sí creo que es un llamado a que dejémonos de generalidades y profundicemos. Es clave profundizar. Y el mundo y la sociedad requiere de personas y ciudadanos con pensamientos profundos. Y hasta ahí me va a quedar porque después va a cruzar líneas que no puedo. ¿Vos cómo lo concluirías? ¿Cómo le das el cierre a este tema? En mi caso le voy a dar el cierre del punto de vista entendedor, todo lo que les gusta entender todo y minimizar muchas veces a
el que ha profundizado, no le voy a llamar ahorita especialista, pero el que ha profundizado te está dando, porque podés platicar con él y te está dando cierto conocimiento, puedes decir, es que lo entiendo, no sé para qué crees que tú perdiste tiempo. Entonces yo creo que tenemos que entender que la persona que profundizó, dedicó este tiempo, ha desarrollado X actividades, no vamos a profundizar en eso, pero no podemos, por el hecho de que yo te diga, sí entiendo lo que me estás hablando, es más fácil, yo sé exactamente, yo puedo hacerlo. O no, la otra parte, cerrando de no entiendo de lo que me estás hablando. Sentirte mal por no saber. Exactamente, entonces yo necesito entenderlo porque él tiene algo que yo no sé y siento que lo necesito. Entonces hay que tener cuidado con eso porque no necesitamos entender el tema así como dijimos, pero no ser vos el especialista te pongo un ejemplo de eso, o sea, para enriquecer este punto. Pasa, por ejemplo, vos que sos uno de profesor cree que tiene que ser cool y conectar con sus alumnos. Por ejemplo, yo ocupo mucho ciertos temas y la gente cree que yo sé del tema. Yo leo muy poquitas cosas, he visto muy poquitas cosas. De los BTS, de Taylor Swift, por ejemplo. O sea, yo sé cositas, pero tampoco soy especialista de esos temas porque primero, pues no están en mi línea de gustos. No has profundizado. Y porque también en este caso yo sé que no sé y me permite que quienes sepan que son mis estudiantes, que son expertos, me lo cuenten. Entonces, el no saber te abre una posibilidad que si yo vengo de saberlo todo y demás. A cerrarte a la idea de que sí. Me cierro a una las dos posturas, sí, o ya lo entendí, no sé para qué lo profundizaste, claro, ponerte como de... Yo ocupo ese... O a la contraria, no lo entendí, voy a ir a estudiar porque yo tengo que estar a la par superior a vos. Yo ocupo el chiste yo ocupo mucho el chiste y bromeo con este tipo de gustos particulares de música, en términos de que me pongo en el plan de viejito, que no suenan como yo antes, no sé qué, pero realmente es un juego de bromas que te permite dialogar, es decir, del desconocimiento también puede generar un lazo de, el diálogo que yo mencionaba, exactamente. Exacto, entonces justamente enriquece lo que vos hablabas, a veces no necesitas saberlo todo, no necesitas saberlo todo, puede ser una oportunidad para dialogar con alguien que sepa de otro tema. Por ejemplo, en nuestros casos, vos sabés mucho más de otros temas, de cocina, de diseño de iluminación, de los Royals, de, qué sé yo, de la NFL sabes mucho más que yo, por ejemplo. Sí, pero sabes mucho más. O sea, yo me quedo en fan de domingo por la tarde. Cambio, por ejemplo, yo sé de otros temas. Entonces, el no saber no implica que, o sea, yo tenga que saber lo mismo que vos, sino que empieza a generar un espacio de diálogo y de profundización que me puede llevar a mí a conocer otros temas orientados a mi marco de conocimiento. Como ejemplo final, el mío, este año aprendí de béisbol porque preguntaba mucho, porque desconocía y no entendía qué estaba pasando. Sí, pero este año nos pusimos exactamente. A ver béisbol. Yo siempre vos siempre lo visto, pero yo no lo veía, entonces fue como, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Sí, exactamente. Y pasa también, fíjate, porque cuando vos recibís ese tipo de preguntas, ya dejaste la amplitud y empezás a profundizar, vos también te das cuenta como, quizás esto no lo entiendo muy bien. Entonces quizás yo me tengo que preparar mejor para ayudar a alguien que profundice en el tema. Entonces se vuelve un punto de diálogo que pues eso debería estar sucediendo en estas universidades. Sí, y al final enriquece, como que sigue creciendo y se mantiene activo y en movimiento, ese punto de conocimiento. Ven cómo la amplitud genera muchos de los grandes problemas que tenemos. Y que uno de el problema mayor que tenemos es que a nivel social de la cultura dominante, pues la generalidad es mucho más fácil de manipular y controlar, porque no profundizas en nada. Y sobre todo nos aísla de otro tipo de conocimientos, de otros tipos de entes, por lo cual a veces ciudadanía se construye a partir de estos diálogos que parecen tontitos, pero son esas tonterías, en grandes comillas obviamente,
son las que te generan vínculos y discusiones y pláticas. Yo ahí lo cerrara porque ha sido buen cierre. Y me terminé dejando la goma todo el episodio. Sí, así que hemos cerrado. Vienen otros episodios. Si ven, les hemos dado varias pistas de por dónde van otros temas que queremos tocar. Hay varios temas. Quizás noviembre y diciembre van a ser de cierre del año, pero sí el otro año yo me comprometo a empezar un nuevo capítulo de la desescuela con otros elementos, con otras... hay un par de videos que hay que hacer. Es decir, mantener y crear... construir más bien los lazos de esta comunidad, que yo sé que están ahí ustedes y nos dan like, y nos ven y que en el silencio están acompañándonos. Probablemente el 2026 debería ser el en vivo por primera vez. El tan escuchado en vivo que hemos propuesto. Es que a mí siempre es la parte que más me cuesta, pero puede ser. No, porque sí tuvimos lugares, propuestas, analizamos. Episodio 1 de enero debería de ser estas listas que deberíamos de cumplir. Sí. O sea, vamos a hacer una para que vayamos nosotros y ustedes viendo qué pasa cuando hacemos todas estas cosas. Vamos a hacer una publicación para que ustedes también nos den qué cosas quisieran que nosotros hagamos o que volvamos a hacer, porque hay cosas que hemos dejado de hacer. Probablemente los dos no tan viejos puedan regresar en un formato más de día a día, sin tocar temas sociales, económicos, políticos. Puede ser interesante. La quedada podría regresar en un formato más cortito. Es decir, hay cosas que están en el día a día y que créanme lo que a pesar de que pareciera que hemos dejado esto muerto, no está muerto, simplemente está en una pausa porque nuestra vida profesional y académica está un poco complicada. Está movida, vamos a decirlo. Así que hemos ido. Oscar y Cristi y Oscar. Gracias por estar aquí. Si usted no ve el béisbol, pues véalo, un buen deporte. Nos vemos en abril en el Opening Day y nos vemos en el siguiente episodio de Los Rebeldes de la Desescuela. ¿Y por qué somos rebeldes? Porque hablamos lo que en general la gran mayoría de gente probablemente ni se les está cruzando en su mente. Así que gente, chao, nos vemos.